Yamandu Orsi expuso este martes ante empresarios de la Cámara Uruguaya de Logística. Allí el formato fue 1 a 1, digamos, fue una representación del Frente Amplio ante esta Cámara. No había, sí, claro. No había otros actores políticos, no había otros partidos. No. Allí estuvo acompañado por usted, sí, como jefe de campaña, y por el economista Gabriel Odone. Por eso, varios participantes del evento dieron por sentado que Odone será el ministro de Economía, si Orsi es presidente de la República. Sí, pero bien. Y acá llegamos a otro de los temas que da pie a todo tipo de especulaciones, idas, venidas. ¿Cuán avanzada está esa definición? No hay definiciones, hemos sido claros en eso. El problema de las campañas es cuando la gente, bueno, no sé si la gente, a veces yo diría determinados actores, analistas, periodistas, están buscando la noticia, una noticia nueva. ¿Cuál es la noticia nueva? Bueno, ¿quién va a ser el ministro de tal cosa? ¿Quién va a ser el ministro de lo otro? ¿Quién va a ser el ministro de aquello? Y nosotros creemos que una campaña electoral no es eso. Una campaña electoral es, hay un candidato a presidente, hay una candidata a vice, hay una fórmula y hay un conjunto de compromisos de una fuerza política que asume llevar adelante. Y luego de eso, si la gente confía, porque quien va a gobernar va a ser Yamandu Orsi, si la gente confía en eso, en unas propuestas, siente que tenemos ideas y propuestas relevantes para los problemas del Uruguay, bueno, habrá una designación, por supuesto, de los actores que tienen que estar ahí. No creemos nosotros, no creemos que sea relevante, digamos, en una campaña electoral decir quién va a ser el ministro tal, la ministra tal otra. Creemos que tenemos una fórmula. No es el criterio que ha seguido el Frente Amplio en otras campañas electorales. Pienso en particular en la campaña que llevó a Tabaré Vázquez a la presidencia de la República. Un factor muy importante a esos efectos fue el anuncio que hizo Tabaré Vázquez, lo hizo además desde Washington, en Estados Unidos, en cuanto a que Danilo Astori iba a ser su ministro de Economía. Fue un vuelco en la campaña. Yo creo que sí, que lo fue, y fue una decisión muy acertada de Tabaré y del Frente Amplio poner a Danilo Astori con su capacidad al frente de la política económica. Y eso me parece que estuvo muy bien, pero el Frente ahí venía por primera vez a ser gobierno. Y había quienes ponían en duda la capacidad que tenía el Frente Amplio de tener un manejo razonable, serio, profundo y profesional de los aspectos económicos, porque nunca habíamos gobernado el país. Y entonces me parece que era necesario en todo caso en aquella campaña. Hoy la garantía se llama Yamandu Orsi. La garantía de tener 20 años de gestión en la Intendencia de Canelones, la garantía de ser parte, de haber ganado una interna en condiciones para decir el Frente Amplio es la garantía porque nos conocen porque gobernamos 15 años y porque además hicimos una autocrítica, y para mí Orsi es la representación de la autocrítica en persona, de que en esos 15 años hicimos cosas muy bien, pero cometimos muchos errores y nosotros no queremos volver para hacer más de lo mismo. Entonces, hoy la garantía la tiene el Frente Amplio porque la gente sabe quién es el Frente Amplio, sabe lo que hizo, sabe quién es Yamandu Orsi, sabe, en definitiva, las condiciones que tenemos y ha visto el proceso que ha tenido el Frente Amplio, que a mí me gusta decirlo para resumirlo, uno se cae para aprender a levantarse, porque si no, no aprende. Pero entonces, a ver, una respuesta concreta. ¿Cuándo está previsto que Yamandu Orsi anuncie a su ministro de Economía o su eventual ministro de Economía? Y yo creo que está previsto, si ganan las elecciones, anunciará a su gabinete. Perdón, antes de las elecciones, antes del 27 de octubre, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos definiciones tajantes, porque nosotros, capaz, quizás sea parte de esto, ¿no? Hay quienes nos interpretan desde un lugar muy clásico, y nosotros estamos actuando en una campaña y en una realidad que ha cambiado drásticamente. Las cosas no están escritas en piedra. Bueno, pero en principio ustedes no tienen por ahora una fecha para anunciar el nombre del eventual ministro de Economía, el jefe del equipo económico. Te diría te voy a reformular lo que me estás diciendo. Nosotros no creemos que sea necesario anunciar al ministro de Economía para que la gente confíe en acompañarnos. Otros necesitan hacerlo y lo hicieron sin pena ni gloria, ¿no? Ahí está aludiendo al Partido Nacional, a Álvaro Delgado, que anunció a Diego Labat, expresidente del Banco Central, o sea, como futuro ministro de Economía, si Delgado es el presidente. Sí. No creo que nosotros no precisamos. Álvaro Delgado quizás tiene dificultades de liderazgo dentro del Partido Nacional y que la gente lo ubique como un liderazgo potente, y necesita nombrar, obviamente, un conjunto de actores para decir va a estar acá, como nombra permanentemente al presidente de la República. Yo creo que Yamandu Orsi no necesita hacer eso. Tiene el liderazgo suficiente para decir, este es un gobierno donde ustedes me conocen y saben lo que voy a hacer, saben cómo es mi forma de ser, y tienen claro de que cuando yo me comprometo a llevar determinadas acciones, las llevo adelante.
Entonces no necesita nombrar otras cosas. El nombre de Gabriel Odone es sin dudas interesante para el cargo de ministro de Economía. Muy interesante. Es un economista de izquierda moderada, digamos socialdemócrata, con formación académica importante, con una larga trayectoria en la consultora CPA Ferrer, por lo tanto con buena relación con el sector empresarial. Tiene un posicionamiento similar al que impulsó Danilo Astori en los gobiernos del Frente Amplio, pero a diferencia de Astori no tiene trayectoria política y no lidera un partido, no lidera un sector. Y dentro del Frente Amplio genera algunas resistencias. Pienso en particular en el Partido Comunista y no solo en ese partido. Mi pregunta concreta es a usted y al MPP. ¿Odone les parece el nombre más indicado para el Ministerio de Economía? Nosotros no lo vamos a designar el ministro Yamandú, lo va a designar Yamandú Orsi, ¿no? Entonces, obviamente, en el Frente Amplio hay una diversidad de opiniones y hay acuerdos en el sentido de la unidad frente amplista. Quien va a decidir el ministro de Economía va a ser Yamandú Orsi. Lo que sí podemos decir es que nosotros creemos que un diseño de gobierno y parte de los aprendizajes, desde mi punto de vista, de los aprendizajes del gobierno del Frente Amplio, es que el ministro de Economía o la ministra de Economía, pero el ministro de Economía, tiene que tener una relación directa con el presidente de la República. Y no hay una negociación entre partidos en el debate en términos de las definiciones de la política económica. En el esquema anterior de los gobiernos del Frente Amplio, naturalmente teníamos una figura que era descollante, como lo fue Danilo Astori, en todos sus términos, ¿verdad? En donde las negociaciones terminaban siendo una negociación de carácter político, porque Danilo Astori representaba una corriente política dentro del Frente Amplio, tenía un partido, era un líder político. Nosotros creemos que el diseño de un buen gobierno, y eso nos generó problemas cuando teníamos el equipo A y el equipo B. Bueno, a eso iba. ¿Sí? Entonces, nosotros pensamos, como parte de estas cosas de no volvemos a hacer más de lo mismo, es que la relación entre la presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que ser muy fluida y que el ministro de Economía y Finanzas tiene que ser designado por el presidente de la República y sostenido políticamente por el presidente de la República a efectos de que no haya interferencia y que, por supuesto, el ministro tendrá sus opiniones técnicas, tomará sus opiniones en términos de qué hacer, como pasa en cualquier club de fútbol donde la discusión siempre es con el tesorero, siempre son difíciles, pero después primará entre lo técnico y la política, primará las definiciones de política económica, que tiene restricciones políticas, que tiene restricciones sociales y que tiene restricciones estrictamente económicas. Y sobre esa base se tienen que tomar las decisiones para darle previsibilidad a lo que vamos a hacer, porque no podemos estar ensayando ni improvisando en temas económicos, porque un gobierno de 5 años es poco tiempo para el esfuerzo que tiene que hacer de llevar, de que este país, tener 10 años donde el crecimiento ha sido del 1%, llevarlo por lo menos al 3%. Gabriel Odone es un hombre de directa confianza de Yamandú Orsi. Lo es, y yo lo consulto mucho también. Y podría funcionar entonces como ministro de Economía, pese a no ser el líder de un sector político. Funcionaría porque tendría el respaldo y la autoridad conferida por el propio presidente de la República. ¿A eso se refiere usted? Si Yamandú Orsi decidiera que Odone fuera el ministro, sería esa una relación, podría ser decidir por otro. Pero ¿y cómo? Gabriel está dentro del equipo de asesores directos de Yamandú Orsi, eso es obvio, sabido y conocido, por eso estamos yendo a varias reuniones acompañados de Gabriel. Hay otros economistas, por supuesto, que están aportando allí también, y por supuesto es una persona que tiene una larga trayectoria, que es un profesional reconocido en el Uruguay, y el cual, por supuesto, para nosotros es muy importante conocer su opinión en diversos temas de política económica, porque creemos que es alguien que tiene la capacidad, la inteligencia para plantearnos cómo resolver algunos de los grandes problemas que tiene el Uruguay en términos de política económica. ¿Y cómo vio el incidente que se dio ayer? ¿Qué incidente? ¿Cuál? La reacción de Fernando Pereira. A ver, sí. Esta semana, en una entrevista en Canal 5, Odone dijo que está a favor de flexibilizar los consejos de salarios y generar mecanismos de descuelgue para contemplar la situación de empresas medianas y pequeñas a las que se les dificulta hacer frente a los laudos acordados en toda una rama. Dijo algo más, pero digamos que me quedo con esa parte de su declaración. Fernando Pereira le salió al cruce, el presidente del Frente Amplio. Dijo que sin dudas se deben modernizar las relaciones laborales, pero opinó que el camino no es la flexibilización. Por eso yo tengo una diferencia con Gabriel.
y está bien que se tenga en un partido político como el Frente Amplio. Sé lo que defiende el Frente Amplio y no es lo que está defendiendo Gabriel, dijo Fernando Pereira. Fue demasiado tajante, Fernando, en decir que lo que defiende Gabriel Odone no es lo que defiende el Frente. Yo creo que lo que defiende Gabriel es lo que defiende el Frente Amplio también, más allá de que eso no quiere decir que no haya diferencias. Por ejemplo, yo creo que lo primero que hay que decir aquí es, en un gobierno de Yamandu Orsi, ningún trabajador va a perder salario. Y eso es algo que hay que asegurarlo. Ahora, después hay que pensar, obviamente, y quizás la palabra flexibilización no es la correcta. Yo creo que ahí sí, yo también tengo alguna diferencia con Gabriel. En todo caso, hay que pensar de qué manera se puede atender las distintas realidades. Nosotros estamos planteando que el Uruguay tiene que tener una estrategia de desarrollo en donde el mapa sea un factor importante. Porque no es lo mismo generar empleo en el litoral, en el norte, en el centro o en la capital, en el área metropolitana. Porque tiene realidades distintas, sociales, económicas, productivas. Esa diversidad que vemos del Uruguay en términos territoriales también tiene que y debe reflejarse en una sana negociación colectiva a la cual nosotros apostamos, queremos y hay que fortalecer, en donde se tienen que ver, obviamente, las condiciones de las distintas empresas, de las distintas ramas y de los distintos territorios. Y eso es algo que defiende el movimiento sindical porque lo incorpora en su negociación, porque de hecho hay laudos de ramas, de las ramas, que no se aplican, no es el mismo el salario que tiene una persona en una panadería en Pueblo Belén, no es el mismo salario que puede tener una persona en una panadería grande de Montevideo. Eso es obvio y natural, porque incluso los precios de los bizcochos en Montevideo son distintos a los precios de los bizcochos en Belén. Entonces, hay realidades económicas distintas y eso ya está, y es posible discutirse en los consejos de salario tal cual está, ¿no? Entonces, para mí, la palabra es modernización, sí, para incorporar este conjunto de variables. Y la variable más importante que hay que incorporar, Emiliano, creo yo, en la discusión tripartita, porque si no nos vamos quedando en cosas muy pequeñas, es frente al desafío disruptivo del cambio tecnológico, ¿cuántos serán los puestos de trabajo que hay que sustituir en el futuro? ¿Y cómo reconvertimos a los trabajadores y a las trabajadoras y a las empresas para ubicarse en ese mundo que va a destruir cientos de miles de puestos de trabajo? El Uruguay de los 90 vio con pasividad, y después nos costó 10 años, cómo se destruía la industria textil mientras nosotros no hacíamos nada. Y nosotros, era obvio que la industria textil se iba a hundir, que no íbamos a poder competir en este mundo con China, porque nos iban a ganar. Entonces, lo que tiene que hacer un gobierno es anticiparse a eso. Nuestra propuesta es que el INEFOP se transforme en un espacio de genere condiciones para la formación permanente de los trabajadores. Nuestra propuesta es que la negociación colectiva tiene que incorporar reducción de la jornada laboral en la negociación colectiva, pero sobre la base de ¿cuál? Bueno, en vez de trabajar 8 horas, trabajamos 7, pero 1 hora estudiamos y capacitamos a los trabajadores, lo cual va a ser beneficioso para las empresas porque van a mejorar sus recursos humanos, van a mejorar su productividad. Ese es el debate que tiene que dar el Uruguay y eso es lo que hay que incorporar con mucha más fuerza en el debate sobre la negociación colectiva, que tiene que hablar de estas cosas. Es interesante la respuesta que acaba de dar, la explicación que dio sobre el fondo del asunto, pero termino preguntándole por el episodio. ¿Qué quiere decir en cuanto a las diferencias que Odone provoca dentro del Frente? Y son naturales, porque también Andrade provoca diferencias también, me imagino, cuando opina sobre determinadas... A ver, el Partido Comunista apoya el referéndum, el plebiscito sobre la seguridad social y otros sectores no. Entonces el Frente Amplio, conviven en el Frente Amplio, un montón de visiones que discuten y conversan. Y yo creo que lo peor del mundo es barrer para abajo de la alfombra, Emiliano. No, está bien, pero si acá estamos hablando del referente en materia económica o quien podría ser el ministro de Economía, ya la coalición, ya el oficialismo está tomando esta circunstancia del día de ayer para marcar contradicciones, para decir, bueno, qué confiabilidad puede tener un cierto rumbo, un nombre al frente de un equipo económico si después le van a pasar estas cosas, ¿no? Pero a mí me parece que lo que pasa es que obviamente el oficialismo hace lo que puede, porque no tiene grandes ideas y tiene dificultades para defender lo que ha hecho, y entonces trata de agrandar cualquier cosa. Para mí fue un intercambio, en este caso de 2 compañeros, en donde hubo una mirada distinta, te diría, entre flexibilización, que tiene un componente conceptual muy grande, y modernización,
que implican otras cosas. Ahora bien, el oficialismo me está hablando de dificultades en materia económica. Los actores que salieron ayer a hablar de la confiabilidad son los que estuvieron gritando durante 4 años en contra de la política económica por el atraso cambiario. Sebastián da Silva dijo de todo sobre la política económica. Le dijo de todo al presidente del Banco Central porque tenía un dólar planchado. Y tuvimos 4 años viendo eso. Y hoy va a ser el supuesto ministro de Economía de Álvaro Delgado y lo está defendiendo. ¿De contradicciones me hablan? Vi senadores relevantes del Partido Nacional, que son los que salieron ayer a decir, ¡ay, horrible!, que cuestionaron con dureza la falta de sensibilidad del Ministerio de Economía y Finanzas frente a la realidad de la frontera, porque propusieron proyectos de ley que el Ministerio de Economía y Finanzas decía, estoy en contra. Votaron cosas que el Ministerio de Economía y Finanzas estaba en contra. A decirme que se asustan porque hay, en este caso, 2 compañeros que discuten sobre algo que es relevante discutir y donde hay distintas opiniones en la sociedad con respecto a cómo modernizamos las relaciones laborales en el país que se tiene que preparar para el futuro. Por favor, yo los entiendo. Tienen que colocar siempre esta idea de, ¡oh, qué terrible el problema radicalizado del Frente Amplio! Es un cuco que han construido porque se dan cuenta de que la sociedad uruguaya siente que se necesita un cambio y quien representa ese cambio es el Frente Amplio y Yamandu Orsi. Senador Alejandro Sánchez, dirigente del Movimiento de Participación Popular, jefe de campaña en esta edición 2024 de los comicios nacionales junto con Yamandu Orsi. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. No, muchas gracias, Emiliano, como siempre. Hasta la próxima. Un gustazo.